Te doy gracias por tu amor, por tu fidelidad y por tu misericordia. Te doy gracias porque tú, Señor, eres fiel. Oramos por todos los hermanos que hoy no pueden llegar, Señor. Pedimos que tengas misericordia, que nos bendigas, que nos hables, que nos instruyas, Señor, en esta hora. Yo me siento totalmente indigno de tomar tu ley en mi boca, Señor. Me siento totalmente indigno de estar parado en este lugar. He llegado a creer que no solamente me siento, no es un sentir, es una realidad. Soy indigno de este privilegio, de esta bendición, Señor. Por eso alabo tu misericordia, alabo tu gracia, alabo tu favor en permitirme, Señor, estar en este lugar. No permitas que sea yo un estorbo para tu iglesia, que tu iglesia pueda ser edificada y bendecida, Señor. Escucha nuestra oración, perdona nuestro pecado y ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ministrar tu palabra con temor, con reverencia, bajo un espíritu de revelación y de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de temor del Señor. Concédenos aplicar lo espiritual en la vida de tu pueblo, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar acerca, en esta oportunidad, de la paciencia de Dios. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es un Dios paciente? Amén. Pienso, hermanos, que es una de las virtudes o de las cualidades más hermosas de la existencia humana. Aunque no vamos a hablar de la paciencia como una cualidad humana, sino que vamos a hablar de la paciencia como un atributo divino. Quizás, si Dios no nos concede, podamos hablar para el próximo domingo acerca de la paciencia como una cualidad humana que no nace, vamos a decirlo así, de nuestra naturaleza, porque por naturaleza no somos pacientes, sino que es una gracia que Dios nos concede en el Evangelio por el Espíritu Santo. Amén. Vivimos en un mundo, hermanos, la vida que hoy nosotros tenemos es una vida sin paciencia. La vida que hoy tenemos es una vida sin paciencia. De hecho, creo firmemente que la paciencia de Dios es totalmente contracultural. Nuestra cultura como seres humanos, ya no como que vivimos acá en España, o que vivamos en Cuba, o que vivamos en otro país, no. Nuestra cultura como seres humanos es cada vez querer las cosas más rápido, ¿verdad? Yo no sé si ustedes recuerdan que antes íbamos de paseo y nos llevábamos aquellos rollos, recuerdan aquellas cámaras que tenían aquellos rollos, y nos tirábamos la foto y teníamos que esperar a que el rollo se acabara, ¿verdad que sí? Y luego que el rollo se acabase se metían 6 meses porque costaba caro el rollo. Y si tú no vas a estar tirando fotos, eran 28 o 34 fotos, si mal no recuerdo. Y entonces tenías que esperar a que las fotos se acabaran, tú acabar todo el rollo, para entonces ir a revelarlo. Entonces traías la foto y tú nunca veías en el momento cómo era que quedabas, Hoy no, hoy tenemos nuestras cámaras de nuestros teléfonos inteligentes, que te tiran una foto y si ves que quedaste con un ojo más grande que el otro, pues te vuelves a tirar otra y te vuelves a tirar otra. Antes, recuerdo, hermanos, que antes de la era del internet, nosotros teníamos, ¿verdad?, una amistad y le escribíamos una carta y aquella carta demoraba un mes en llegar, cuando llegaba. Y luego otro mes la respuesta, al punto que ya uno no se acordaba de lo que había escrito. Cosas así. Hoy no, hoy tenemos el correo electrónico y yo estoy escribiéndole a un amigo y le estoy diciendo envíame tal documento y me lo está enviando. Y vivimos con beneficios más rápidos, ¿verdad que sí? Antes el café se colaba con calma. El café era una cultura, en mi país aquello era una cultura. Ven que te voy a hacer café.
hacer café era poner la tetera. No sé si ustedes recuerdan aquella tetera. Ustedes no se acuerdan de aquello. Oscar nunca vio aquello. Sí. Aquí lo hacen. Es el paño, sí. Poner la tetera, ponía la tetera, y en lo que la tetera comenzaba el olor, es que era una cultura. Primero recibías el aroma, el olor del café colándose, ¿verdad que sí? Y mientras tanto ibas hablando, ibas compartiendo. Era todo un evento tomarse un café. Hoy no. Hoy tenemos una máquina que aprietas un botón, ya, ahí está el café. Cada vez, hermanos, nosotros queremos las cosas más rápido. Esa es la verdad. Cada vez nosotros queremos las cosas más rápido. Esa es la razón por la que cada vez entendemos menos la paciencia de Dios. ¿Usted escuchó eso, hermano? Cada vez queremos las cosas más rápido, y esa es la razón por la que cada vez entendemos menos la paciencia de Dios. Lo cierto es que aunque el mundo esté cambiando, Dios no cambia. Los tiempos de Dios no cambian. Y nuestro Dios es Dios que se hace llamar Dios de la paciencia. En la Biblia, el Señor se hace llamar Dios de la paciencia. En Romanos capítulo 15, versículo 5, la Biblia dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Fíjense cómo Él es llamado el Dios de la paciencia y el desespero. ¿Verdad que no dice así? No dice el Dios de la paciencia y el desespero, no. El Dios de la paciencia y la consolación. Fíjense, hermanos, cómo estas dos virtudes se contraponen directamente a la impaciencia y la irritabilidad. Hermanos, la paciencia y la consolación van juntas, son hermanas. Lo mismo que lo opuesto, la impaciencia y la irritabilidad son juntas, son hermanas. Cuando se manifiesta una, se manifiesta la otra. Muchas veces, o casi siempre, cuando somos impacientes, terminamos siendo irritables. Sí, esa es la razón por la que encuentro la necesidad de hablar de un tema como este, la paciencia de Dios. Porque en entender la paciencia de Dios, tenemos consolación de parte de Dios. Y yo no sé si usted estará de acuerdo conmigo, yo sé que sí. Pero yo sé, hermanos, y digo, y declaro, y confieso en este lugar que todos necesitamos el consuelo de Dios. Amén. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo en este lugar confieso, yo declaro, ¿verdad que sí? Yo reconozco, doy mi voz a esta verdad, y la verdad es que todos necesitamos el consuelo de Dios. Y como todos necesitamos el consuelo de Dios, un paso importante para tener el consuelo de Dios es entender a Dios, entender su paciencia. Tenemos también que decir, hermanos, como un detalle preliminar, que la paciencia de Dios, como todos sus otros atributos, oiga bien, la paciencia de Dios, como todos sus otros atributos, es un hermoso aspecto de su carácter y su naturaleza. ¿Oyó eso? Voy a volver a decirlo. La paciencia de Dios es como todos sus otros atributos, al igual que su ira. La ira de Dios es un hermoso aspecto de su carácter y su naturaleza. ¿Verdad que sí? La justicia de Dios es un hermoso aspecto de su carácter y su naturaleza. La bondad de Dios es un hermoso aspecto de su naturaleza. Bien, hermanos, al igual que todos los otros atributos, la paciencia de Dios es un hermoso aspecto de su carácter y su naturaleza. Por eso en Romanos capítulo 2, versículo 4 dice: o tenéis en poco las riquezas de su bondad, las riquezas de su tolerancia y las riquezas de su paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento.
Eso me dice a mí, hermanos, que atributos de Dios como su bondad y su tolerancia y paciencia nos conducen siempre por el buen camino del arrepentimiento. Eso me dice a mí que cuando nosotros estamos esperando que Dios nos escuche, o que Dios obre, o que Dios haga algo, porque a toda luz humana, a toda luz de sentido común humano, nosotros reconocemos que Dios tiene que obrar ahora, que este es el momento. ¿Que qué otra cosa vamos a esperar? ¿Por qué seguir esperando? ¿A qué esperar más? Diría alguien. ¿Por qué Dios no obra? ¿Por qué Dios no lo hace ahora? ¿Y por qué? ¿Y por qué, pastor? Estas son preguntas que se me hacen muchas veces. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, hermano, yo quiero decirte algo. Cuando tú no entiendas por qué Dios no lo está haciendo ahora, puedes quedarte con esta palabra. Y la palabra es que las riquezas de su bondad, hay riquezas espirituales en su bondad, y también están acá, hay riquezas espirituales en su tolerancia y paciencia, hermanos. Hay riquezas espirituales ahí, y esas riquezas espirituales que no debemos ignorar nos guían al arrepentimiento. Ahora, aun cuando nosotros seamos capaces de reconocer que hay riquezas eternas, infinitas, ilimitadas en su bondad, en su tolerancia y en su paciencia, tenemos que reconocer, hermano, que una de las perfecciones de Dios más malinterpretada en los círculos de no creyentes y en los círculos de creyentes, precisamente la paciencia de Dios. En círculos de no creyentes se malinterpreta. ¿Y por qué hay tanta maldad en el mundo? Diría alguien. ¿Y por qué? ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no obra aquí? ¿Por qué Dios no obra acá? Pero mira lo que está pasando aquí. Y mira el terrorismo. Y mira los derechos de tal y cual grupo humano que están siendo vulnerados. ¿Por qué Dios no obra? Bien, hermanos, la paciencia de Dios es una de sus perfecciones morales. Óigame bien. La paciencia de Dios es una de sus perfecciones morales más mal interpretada por aquellos que no creen en Dios. Pero tristemente tenemos que decir que la paciencia de Dios es una de las perfecciones menos conocidas dentro de muchos círculos de creyentes. La paciencia de Dios. Yo tengo una pregunta que hacerte. De verdad, dímelo de verdad. ¿Cuántos mensajes? Yo tengo 30 años de escuchar sermones cristianos. Y yo puedo contar con los dedos de esta sola mano los mensajes que he escuchado acerca de la paciencia de Dios. ¿Usted sabe lo único que yo he escuchado acerca de la paciencia de Dios? Que la paciencia de Dios se agota. Que ten cuidado, que la paciencia de Dios se agota y llega el momento que se derrama su ira. Es lo único que he escuchado acerca de la paciencia de Dios. Y yo me presto en esta mañana a demostrarle que la paciencia de Dios no se agota. Oye, me presto en esta mañana a demostrarles que la paciencia de Dios no se agota. No sé si alguna vez has escuchado algo así. La paciencia de Dios tiene un límite. Me cuesta creer que un Dios sin límite tenga algún atributo moral que tenga límite. ¿Y qué usted está diciendo? ¿Que Dios va a tener paciencia siempre? Eso no es lo que estoy diciendo. Vamos a ir. Primeramente vamos a tratar de ver qué no es la paciencia de Dios. O vamos a tratar de ver algunas cosas o algunos elementos con los que normalmente están acá, ¿verdad que están acá? Con los que normalmente se confunde la paciencia de Dios. Primeramente, hermanos, no debemos confundir la paciencia de Dios con la misericordia de Dios. ¿Usted escuchó eso? No debemos confundir la paciencia de Dios con la misericordia de Dios. La misericordia es una disposición de Dios hacia sus criaturas miserables. ¿Usted escuchó eso? La paciencia es la misericordia
la misericordia es una disposición de Dios hacia sus criaturas miserables. La paciencia es el poder que Dios tiene sobre sí mismo para tratar a sus criaturas. ¿Usted escuchó eso? La misericordia es la disposición de Dios hacia sus criaturas. La paciencia es el poder que Dios tiene sobre sí mismo en su trato con sus criaturas. Arthur Pym, un escritor que a mí me gusta mucho, dice: Dios no tiene menos poder sobre sí mismo que sobre sus criaturas. Dios no tiene menos poder sobre sí mismo que sobre sus criaturas. Pym lo que está diciendo es que en la misma manera en que Dios tiene poder sobre sus criaturas, tiene poder sobre sí mismo. Hermanos, creemos en este punto que la paciencia de Dios se distingue más claramente de su misericordia. Aunque la paciencia beneficia a la criatura, la paciencia de Dios concierne principalmente a Él mismo. Es la limitación que ha impuesto a sus actos por su propia sabia, hermosa y omnipotente voluntad. Voy a volver a decirlo. La paciencia de Dios es la limitación que Él se ha impuesto a sus propios actos, a sí mismo, por su propia sabia, hermosa y omnipotente voluntad, mientras que su misericordia concierne al trato que tiene para con sus criaturas. La paciencia es un trato que tiene Dios consigo mismo. Es el poder de autolimitarse sabiamente, justamente. Es el poder que Él tiene sobre sí mismo. Pink decía que Dios, y vuelvo a decirlo, no tiene menos paciencia sobre sí que sobre sus criaturas. De la misma manera que Dios tiene poder sobre sus criaturas, sobre todo lo creado, Dios tiene poder perfecto sobre sí mismo. La paciencia de Dios es la excelencia que le hace soportar graves ofensas sin vengarlas inmediatamente. Él tiene el poder de la paciencia, así como también tiene el poder de la justicia. De ahí que la palabra hebrea, hermano, usada para describir la paciencia o la longanimidad divina, sea traducido como tardo para la ira. ¿Usted ha escuchado cuántas veces en la Biblia se dice que Dios es tardo para la ira? Cuando se habla del hecho de que Dios es tardo para la ira, se está hablando del hecho de que Dios es un Dios que tiene paciencia. Entonces no debemos confundir paciencia con misericordia. La misericordia es la disposición de Dios, de obrar a favor de sus criaturas miserables. La paciencia es el poder que Dios tiene para limitarse, el poder que Dios tiene para no obrar, el poder que Dios tiene, para no obrar activamente, porque pasivamente siempre Dios está obrando. De alguna o de otra manera Dios siempre está obrando. Es el poder que Dios tiene déjenme ver cómo se lo pongo. Es el poder que Dios tiene para no contestar a sus criaturas en el tiempo en que sus criaturas están esperando que Él conteste, ya sea beneficiosa, positiva o negativamente. Es el poder que Dios tiene para controlar su ira. Es el poder que Dios tiene, hermano, de no vengar las ofensas inmediatamente. Nosotros muchas veces no tenemos ese poder. Amén. Entonces no debemos confundir la paciencia de Dios y la misericordia de Dios. Tampoco debemos confundir la paciencia de Dios con impasibilidad. ¿Verdad que en ocasiones se confunde la paciencia de Dios con impasibilidad? Pero ven acá, diría alguien, ¿y Dios no tiene sentimientos? ¿O Dios no siente esto? ¿O Dios está pasando de lo que me está sucediendo a mí? Bien, hermanos, Dios no es impasible en el sentido de no sentir emociones. Ya yo creo que se los enseñó una vez. Dios es un Dios que siente emociones. Dios es un Dios que tiene emociones. Claro que sí. La Biblia dice que Dios se aira. ¿Están acá? La Biblia dice que Dios se aira. La Biblia dice que Dios se irrita. Dice la palabra de Dios. Eso está ahí.
Dice Jehová, dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Lo dice. Números capítulo 14, versículo 11. Salmo 78, 41 dice, tentaron a Dios una y otra vez y afligieron al Santo de Israel. Entonces Dios es un Dios que siente emociones. Ahora, la paciencia de Dios es que tiene control perfecto sobre sus emociones, de modo que éstas no lo desbordan. En ocasiones a nosotros sí nos desbordan nuestras emociones, pero Dios no se ve desbordado por sus emociones. Isaías capítulo 42, versículo 14 dice, por mucho tiempo he guardado silencio. Mire esto, hermano, qué versículo, qué pasaje tan dramático este. Oigan esto. Por mucho tiempo he guardado silencio, he estado callado y me he contenido, dice Dios. Pero ahora, dice Dios, grito como mujer de parto, resuello y jadeo como mujer de parto. Hermano, este versículo a mí me impresionó. O sea, ¿usted ha visto que una mujer pariendo alguna vez? Bueno, él le pone el epidural, esa cosa y te lo siente. Aquí estoy pariendo, ya salió la cabeza. Pero para cuando fue escrita la Biblia y para no hace mucho, doler, o sea, parir dolía, hermanos. Claro que dolía. Y dice el Señor, por mucho tiempo he guardado silencio, he estado callado y me he contenido, pero ahora grito como mujer de parto, resuello y jadeo a la vez, hermanos. La ira de Dios, las pasiones de Dios son tan grandes, óigame bien, como Dios es grande. Son tan tempestuosas como Dios lo puede ser o Dios lo es. Entonces, cuando hablamos de la paciencia de Dios, no hablamos de alguna suerte de impasibilidad, de que Dios no tiene emociones, de que Dios no se emociona con nada. No, hermanos. En mi país decimos, cuando alguien no se inmuta con nada, este está muerto, este lo pincha y no lo siente. No, hermanos. Nuestro Dios no es un Dios impasible en el sentido de no tener emociones. Podemos decir que es un Dios impasible en el sentido de que sus emociones no lo controlan a Él. Él controla sus emociones. Y ese es el poder de la paciencia. En tercer lugar, no debemos confundir la paciencia de Dios con alguna supuesta indiferencia hacia el mal. Cuando vemos que Dios no obra y vemos tanta maldad en la tierra, pareciera, hermanos, que Dios es indiferente hacia lo que estamos viviendo, hacia lo que están viendo. Hermanos, ¿cuántos de los que están aquí han estado pasando una prueba muy fuerte y ellos sienten que Dios está guardando demasiado silencio? Pero Señor, a ti no te importa lo que yo estoy viviendo, eres indiferente a lo que estoy viviendo. ¿Saben lo que dice en el libro de Eclesiastés capítulo 8 versículo 11? Porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. Oigan esto, miren esto. Porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos lleno para hacer el mal. O sea, como ellos ven que pecan y pecan y pecan, el hombre ve que peca y peca y peca, y parece que Dios no hace nada y dice, bueno, en otro versículo dice, tentamos a Dios y escapamos. Entonces, se confunde la paciencia de Dios con indiferencia hacia el mal. Dios no es indiferente hacia el mal del mundo, hermanos. De hecho, es tan sensible al mal del mundo que hay un versículo de la palabra del Señor donde dice que en toda angustia nuestra Él ha sido angustiado. ¿Usted sabe eso? Que no hay un pesar en tu corazón, no hay una tristeza en tu alma que Dios no esté compartiendo contigo, en el sentido de sentirlo Él también. En toda angustia nuestra Él ha sido angustiado. No debemos tampoco, hermano, en cuarto lugar,
confundir el atributo de la paciencia de Dios con alguna suerte de supuesta inactividad. Que Dios no esté haciendo lo que tú estás esperando que Él haga, no significa que Él no esté haciendo nada. Dios siempre está haciendo algo. ¿Usted escuchó eso? Voy a volver a decirlo. Que Dios no esté haciendo o no haya hecho lo que tú estás esperando, no significa que Él está haciendo lo que Él quiere hacer, aunque parezca que no está haciendo nada. Juan capítulo 5, versículo 17, Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Isaías capítulo 28, versículo 21 al 22 dice: porque Jehová se levantará como en el monte Perafín, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación. Miren esto, hermano, su extraña operación. O sea, la obra de Dios es extraña. Las operaciones de Dios son extrañas, ajenas a nuestro entendimiento e inalcanzables para nuestra conciencia. Ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Entonces, hermanos, no debemos confundir la paciencia de Dios con alguna supuesta inactividad que se le atribuye al Dios de toda paciencia. Dios siempre está haciendo algo. Ahora mismo Dios está haciendo algo en tu corazón. Ahora mismo Dios está haciendo algo en tu vida. Hermanos, no debemos confundir la paciencia de Dios con alguna suerte de resignación impotente. No debemos confundir la paciencia de Dios con alguna suerte de resignación impotente. Nahum 1:3 dice: Jehová es tardo para la ira. Una pregunta: ¿creen ustedes que Dios llega tarde? ¿O esta es una expresión escrita desde el punto de vista, aunque es inspirada desde el punto de vista humano? Nosotros siempre nos parece que Dios llega tarde, según nuestra conciencia del tiempo, ¿verdad? Nuestro sentido de lo que debe ser hecho ya. Dios, para nosotros siempre Dios llega tarde. Por eso dice aquí: Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Y no, oigan esto, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino. Él no es impotente, Él es todopoderoso. Y las nubes son el polvo de sus pies. Entonces no debemos confundir la paciencia de Dios con alguna suerte de resignación impotente. ¿Alguna vez has sentido resignación impotente? Yo sí. Yo sí. Yo me he sorprendido a mí mismo teniendo este sentimiento con mis hijos. A veces estoy sentado así en la sala. No sé si te ha pasado alguna vez que cuando te desbordan, cuando te sobrepasan, ya no sientes nada. Bueno, los que tenemos hijos aquí, en algún momento tenemos que haber sentido eso. Yo estoy sentado en el sofá de mi casa así, y el mundo se está cayendo a mi alrededor. Harry por un lado, Dere por el otro, el mundo se está cayendo a mi alrededor y yo viendo la película. Y viene Jenny y me dice: ¿verdad? ¿Y esto? Pero tú no puedes regañarte. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Los ahogo? ¿Qué hago? ¿Nunca has sentido esa suerte de resignación impotente? De ya dejarnos hacer. Decir: ¿qué hago? Entonces, a lo mejor a ti no, pero a mí yo le estoy contando mi experiencia, ¿no? Tomo nuevamente fue y espérate, yo no me puedo dejar vencer. ¡Harris! ¡Párate aquí! Ya estuvo toda la tarde acabando con eso ya. ¡Harris! ¡Párate aquí! Te he dicho que no lo hagas más. Entonces quieres ponerte bien y no lo hagas más. Y me dice: papá, si lo estaba haciendo toda la tarde, pero ya no lo vas a hacer más. Es como tú mismo sobreponiéndote a esa especie, ¿verdad? Suerte, manera, modo de resignación impotente. Hermanos, no debemos confundir a Dios, la paciencia de Dios, con resignación impotente. Ahora vamos a este pensamiento que dibujábamos de alguna manera al principio de esta enseñanza. Hermanos, escúchenme bien.
Y esto es contra aquellos que dicen que la paciencia de Dios tiene límites. En este lugar declaro, confieso que la paciencia, y no estoy hablando, no estoy declarando como trayendo cosas que no existen a la existencia. Quien único puede hacer eso es Dios. Amén. Porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Cuando estoy diciendo en este lugar, yo declaro, yo confieso, estoy dando la voz, nuestra voz, como ministros del Señor en este lugar, a lo que creemos a la luz de la palabra de Dios acerca de Dios. Creemos que la paciencia de Dios no tiene límites, aunque no es eterna. ¿Te escuchó eso? La paciencia de Dios no tiene límites, aunque no es eterna. Que es lo mismo que decir que la paciencia de Dios termina, no se acaba. ¿Te escuchó eso? No es lo mismo decir que algo terminó a decir que algo se acabó. La paciencia de Dios termina. La paciencia de Dios no se acaba. Dios es inagotable y sus atributos también lo son. Se dice que la paciencia de Dios tiene un límite, pero eso sería lo mismo que decir que el poder que Dios tiene sobre sí mismo tiene un límite, y cuando se pasa el límite, cuando se pasa ese límite, la ira de Dios lo desborda. Lo cual, de cierta manera, sería lo mismo que decir que cuando se rebasa un límite que solo Él conoce, Dios se desborda a sí mismo de manera incontrolada. Decir eso es rebajar el admirable atributo de la paciencia de Dios a una suerte de paciencia humana que sí tiene límites. ¿Usted escuchó eso, hermano? Escúcheme bien. La paciencia de Dios termina, no se acaba. Es importante que usted sepa eso, hermano. Le vas a colmar la paciencia a Dios. ¿Y qué está diciendo con eso? Que cuando le colme la paciencia, hermano, horrenda cosa es caer en manos de Dios viviente. Yo no le estoy diciendo esto porque usted vive pecando, porque la paciencia de Dios no se acaba. Sí, la paciencia de Dios no se acaba, pero termina. Entonces, le vas a colmar la paciencia a Dios. ¿Qué estás diciendo con eso? Que el poder que Dios tiene sobre sí mismo, que es su paciencia, tiene un límite, y cuando ese límite se rebasa, entonces la ira incontenible de Dios se desborda de una manera incontrolada. No, hermanos, esos son pensamientos que son indignos de nuestro Dios. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios perfecto, es un Dios inagotable, es un Dios ilimitado en todas sus perfecciones morales y esenciales. ¿Qué usted está diciendo? Que ya se le acabó el control a Dios. El control que Él tiene sobre sí mismo ya se le acabó, y ahora desborda su ira de una manera que Él mismo puede controlar. No, hermanos. Pero espérese. Yo tengo el derecho a creer eso porque la Biblia dice que Dios se cansa y que Dios se irrita. Dios se irrita y Dios se cansa. La Biblia lo dice, ahí está, hay versículos. Pero la irritación del hermoso carácter de Dios y el cansancio, entre comillas, porque Dios no se cansa, no se fatiga con cansancio. El cansancio supuesto que Dios en ocasiones tiene al ver la actitud pecaminosa de muchos hombres no es impaciencia. Dios tiene poder para controlar sus propias emociones, porque Dios es un Dios paciente. Por otro lado, hermanos, aunque sostenemos que la paciencia de Dios es tan ilimitada como Dios lo es, de aquí no se sigue que la paciencia de Dios es eterna. Aquí tenemos un atributo de Dios que no es eterno, y es su paciencia.
no tiene límite, pero tiene un tiempo. La paciencia de Dios es evidente en las Escrituras, que tiene un tiempo y no se manifiesta eternamente. Yo quiero leerles un versículo de la palabra de Dios. Miren este versículo, hermano. Yo quiero que ustedes escuchen esto. Por favor, escuchen esto. Apocalipsis 6:15 dice: y los reyes de la tierra, Pedro Sánchez, Angela Merkel, ayúdenme, Macron, Trump, ¿cuántos? Putin, Vladimir Putin, Benjamín Netanyahu. Dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. La ira de Dios tiene un tiempo para manifestarse. Los juicios de Dios se han de manifestar no cuando se acabe su paciencia, cuando se termine el tiempo de su paciencia. Tenemos también que decir, hermanos, que la paciencia de Dios no se manifiesta de igual manera, ni por el mismo propósito para con su pueblo y para con el resto de sus criaturas. No. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda sus promesas. ¿Sabes que Dios no retarda sus promesas? Hay promesas que tú estás esperando heredar de parte de Dios, pero la Biblia dice que Él no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para ¿con quién? Con todos. No, para con nosotros, dice ahí. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente. Está hablando Pablo de los creyentes. Está diciendo: Dios es paciente con los creyentes. ¿Y qué usted está diciendo con esto? Que Dios no es paciente con los incrédulos. También lo es, pero en un sentido diferente. Romanos 9, 22 y 24 dice: ¿y qué? A mí me encantan los ¿y qué de Dios. ¿Y qué? Oye, que tú eres un sinvergüenza. ¿Y qué? Diría un sinvergüenza. ¿Y qué? Si Dios queriendo, hermanos, quédese con ese y qué poderoso, glorioso, soberano de Dios. Es el y qué de la soberanía de Dios. Si yo lo he querido así, ¿quién puede cuestionarlo, cambiarlo? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Mire, esto es uno de los versículos que yo... ¿Qué hago con este versículo? Hermanos, ¿qué hago con este versículo? ¿Saben lo que dice ahí? Que hay vasos de ira preparados para destrucción. ¿Qué hago con ese versículo? ¿Lo arrancamos de la Biblia? ¿Cómo lo interpretamos? Hermano, creo firmemente que hay vasos de gloria y vasos de ira. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Eso es para los que no creen en la predestinación. Hermano, si tú no crees en la predestinación, lo primero que tienes que hacer es comenzar a arrancar hojas de la Biblia por todos lados. Dios es un Dios que predestina. Ay, pero me parece un poco injusto eso. Aquí voy. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles.
Y ahora, ¿por qué me condenan cuando digo que la salvación es de Jehová? Y diría alguien, Ofir, espérate, entonces Dios está haciendo acepción de personas. No. Cuando la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, lo que está diciendo es que al que peca, Dios lo castiga. Aún sus hijos cuando pecan son castigados por Dios. La elección y la predestinación que hacen que Dios tenga una paciencia diferente con sus hijos, vamos a ver cómo le doy eso. La elección y la predestinación que Dios hace que Dios tenga una paciencia diferente con sus hijos no supone, en el más mínimo sentido, no supone hacer acepción de personas. No supone hacer acepción de personas. Cuando Dios escoge personas para salvación, no las está escogiendo para que vivan como les da la gana, y de todas maneras sean salvas. Eso sería hacer acepción de personas. ¿Por qué razón? Porque si unos pecan y se van al infierno, ¿por qué otros pecan y no se van al infierno? No sé si me estoy haciendo entender. O sea, la elección de Dios no es la licencia para que tú vivas como te da la gana. La elección de Dios es el trato, óigame bien, es el trato soberano de Dios sobre sus criaturas. Y es el poder que Dios tiene de hacer, Romanos capítulo 9, de una misma masa vasos de honra y vasos de deshonra. Decía Spurgeon, en este Romanos capítulo 9 hay un versículo que dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Y entonces puede decir alguien, bueno, es que claro, es que Dios sabía de antemano quién iba a ser Jacob y quién iba a ser Esaú. Cuando usted saca la cuenta de la vida de Jacob y de Esaú, Esaú era mejor que Jacob. Hermanos, Esaú era mejor que Jacob. Jacob fue un sinvergüenza toda su vida, hasta que se encontró con Dios y murió Jacob y nació Israel en términos espirituales. Su vida cambió. ¿Quién fue más sinvergüenza? ¿Saúl o David? A mí me parece que más sinvergüenza era David. A mí me parece, perdón. Que era un hombre conforme al corazón de Dios, sí, pero miró a una mujer y dijo: yo soy el rey, esa es mía. La trajo, se acostó con ella, la embarazó. Dijo: espérate, todo se puede quedar así. Mandó a buscar al marido, lo emborrachó, le dijo: vete y acuéstate con tu mujer para ver si te paso gato por liebre. Embarázala para ver si te conformas con que el hijo es tuyo. El hombre, como era mejor que David, porque Urías era mejor que David, dijo: ¿cómo yo voy a estar teniendo placer con mi esposa y los hombres en la guerra, muriéndose en la guerra y yo teniendo placer con mi esposa? No. Y lo mandó, y era tan virtuosamente obstinado que se quedó en la puerta del rey y dijo: no voy a ir, y se quedó durmiendo ahí. Y cuando el rey dijo: pero este hombre es tan justo y tan fiel que no puedo vencerlo con mi impiedad. Lo mandó y le dijo: ven, llévale esto al general del ejército. Y la carta, ya ustedes saben, fusilen al gordo cuando entregue la carta. Fue tan fiel que no leyó la carta de su rey, que era la condena de muerte para él mismo. Cuando él llegó, le entregó la carta al general del ejército. El general del ejército lo miró y dijo: tú no sabes lo que tú me trajiste, tú estás firmando, o sea, aquí está tu sentencia de muerte. Y lo puso en el lugar más donde arreciaba más la batalla para que muriera de la primera. Luego Dios lo perdonó. Luego Dios lo perdonó, hermano. Ese sinvergüenza, Dios lo perdonó. Dios, yo no lo hubiera perdonado, créanme. Pero Dios es tan bueno. Y cuando Dios perdonó a ese sinvergüenza, y miro a este sinvergüenza, hermano, delante de un espejo, digo: Señor,
Señor, gracias por tu misericordia. La elección, quiero que me miren un momento, la elección de Dios no me deja un solo ápice de oportunidad a engrandecerme o a vanagloriarme. Decía Spurgeon, porque la Biblia dice, a Jacob amó y a Esaú aborreció. Entonces Spurgeon, haciendo un comentario de eso, decía, yo puedo entender por qué aborreció a Esaú, lo que no puedo entender por qué amó a Jacob. No sé si me estoy haciendo entender. Generalmente nosotros decimos, ¿por qué aborreció a Esaú? No, se puede entender por qué Dios nos aborrezca. Lo que no se puede entender es por qué Dios nos ama. Entonces Dios tiene una paciencia muy diferente con sus hijos, a con los hijos, a con aquellos que son hijos de este mundo. Eso no significa que tú vas a poder aprovecharte de la paciencia de Dios. Porque la Biblia dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y la palabra del Señor dice que algunos serán salvos así como por fuego. Así que como tú persistes en tu pecado, probablemente Dios te pase por el fuego y al final te salve, pero te puedes ahorrar muchos dolores de este lado de la eternidad y muchos sufrimientos de este lado de la eternidad y muchas tristezas de este lado de la eternidad si respetamos un poco más la paciencia de Dios. Quiero terminar con esto. La paciencia de Dios, y esto lo puse en Facebook, lo creo que Jenny lo puso en Facebook. La paciencia de Dios se manifiesta no solo en saber cuándo y cómo se debe actuar. A veces tú sabes cómo y cuándo, pero no tienes el poder. Yo sé que no debía decirlo, pero lo digo. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Bien, la paciencia de Dios se manifiesta no solo en saber cuándo y cómo debe actuar, sino que es el poder de actuar a la luz de su sabiduría y justicia, cuándo y cómo es más hermoso, glorioso y digno de él hacerlo. ¿Usted escuchó eso? Ay, no me dejaron ver. A ver, présteme esta atención aquí. Y ya se lo digo y lo dejo en paz. La paciencia de Dios se manifiesta no solo en saber cuándo y cómo debe actuar, sino que es el poder de actuar a la luz de su sabiduría y justicia. Cuándo y cómo es más hermoso, glorioso y digno de él hacerlo. Hermanos, si Dios no ha actuado, debemos entender que es hermoso y glorioso y digno de él en algún sentido desconocido para nosotros que él no lo haya hecho. Vuelvo a decirlo, perdóname por repetirlo 2 veces. Si Dios no ha actuado en lo que tú estás esperando que él actúe, tú puedes vivir convencido que es hermoso, glorioso y digno de él en algún sentido que tú desconoces el hecho de que él no lo haya hecho. La cualidad de la paciencia de Dios es el poder que Dios ejerce sobre sí mismo a favor de su gloria. ¿Sabe por qué Dios es paciente? Porque Dios ama su gloria. ¿Y por qué Él va a hacer las cosas cómo y cuándo más gloria le den a su nombre? Porque todo lo que Él hace lo hace para su gloria. No para cumplirte caprichos a ti ni a mí. Romanos 9:22. Vuelvo de nuevo. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Isaías 48:9. Miren esto, por amor de mi nombre contengo mi ira. Una persona blasfemando a Dios, ¿verdad? Defecándose en el nombre de nuestro Dios. Acá en Galicia se oye mucho eso. Muchísimo. Y yo digo, y dice que Dios tiene una paciencia, que Dios se la bendiga. Por amor a mi nombre contengo mi ira, dice, y para mi alabanza
a fin de no destruirte. Eso es lo que Dios te está diciendo esta mañana. Por amor de mi nombre contengo mi ira, y para mi alabanza la reprimo contigo a fin de no destruirte. Hermanos, mi último pensamiento es que la cualidad de la paciencia es el poder que Dios ejerce sobre sí mismo a favor de su pueblo. Dijimos primero a favor de su nombre y en segundo lugar a favor de su pueblo. Segunda de Reyes 3:9 dice: el Señor, vuelvo a leer esta porción, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No queremos confundir la elección de Dios, que hace que Dios no tenga una paciencia, en algún sentido que se manifiesta diferente a la paciencia que tiene otros. No confundamos esto, hermanos, no confundamos esto. Si tú, vamos a decirlo de otra manera, si tú me preguntaras a mí, pastor, ¿usted tiene la certeza de que es elegido por Dios para salvación? Le voy a decir algo. Yo creo firmemente que un elegido por Dios para salvación nunca se va a perder. Eso yo lo creo firmemente. Ahora, y no malinterpreten, yo quiero que me escuchen. Pregúntenme a mí, ¿usted tiene la certeza de que usted es elegido por Dios? A veces lo dudo. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que nosotros debemos mostrar la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. ¿Sabe lo que significa eso? Hice una cita textual de la Biblia, pero ahora la voy a parafrasear. Alexander, si tú quieres mantener la certeza de que eres escogido por Dios, no dejes de buscarle. No dejes de orar, no dejes de gemir, no dejes de mostrar solicitud, no dejes de ocuparte en tu salvación con temor y con temblor. Pregúntenme de nuevo, ¿tú te sientes escogido por Dios? Les voy a confesar que mi batalla en la fe, en gran medida, tiene que ver con eso, con batallar en fe, con creer que sí, aunque muchas veces siento que no. ¿Qué es a usted lo que usted es humano? Yo no sé cómo el Señor, digo siempre, no se va a llevar allá, pero yo que soy un pecador, ¿qué es lo que más me hace dudar muchas veces? Mi pecado. Mi pecado. Mi pecado. Mi pecado. Mi pecado. El otro día escuché algo, hermano, que me mató. Me mató mucho de una persona que amo muchísimo y respeto muchísimo de muchos años, nombre de Dios también. Y no sé si decirlo aquí porque a mí me sonó tan duro y tan fuerte eso que no sé si decirlo aquí. Lo digo, se lo digo, o lo dejo. Yo no, yo solo, ustedes no. Vale, vamos a hablar todo. ¿O no lloren? Porque no dormimos. Vale, se lo voy a decir. Un hombre de Dios tan grande, hermano, tan especial, un hombre que ha sido tan consagrado a Dios, me confesó el otro día, a sus 78 años, que nunca había podido ser libre de la pornografía. Hermano, eso fue aquí en la frente, me tiró. Yo estuve varios minutos hablando con él. Un hombre que se está muriendo. Me dijo, yo tengo que confesarle algo, esto a alguien. ¿Y por qué no lo dices a mí? No me lo digas a mí, no me lo digas a mí. Déjame decírtelo a ti. Yo tengo que antes de morirme confesar esto. Miren, un hombre, ese no es cristiano, ese es humilde. Yo quiero que usted me permite decirle algo. Unos han tenido que luchar contra ese
horrible vicio. Otros luchan contra el vicio del orgullo y la prepotencia. Otros luchan contra el vicio de mentir compulsivamente. Otros luchan contra... Todos los que estamos aquí estamos luchando contra algo. Todos. Y supone una mentira pretender que no. ¿Usted cree que mi esposa no lucha con cosas? ¿Usted cree que yo no lucho con cosas? Y que usted también, todos. Pero ese es el Evangelio, que a pesar de nosotros, Dios nos ha escogido para salvación. Y aquel que comenzó en nosotros una buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús. Si tú creías que ser cristiano es que ya nunca vas a cometer un pecado y que ya eres acabado en perfección y en hermosura, estás. Yo se lo dije en una ocasión a una hermana. Le dije, ¿sabes que tú te me pareces mucho a los bellos? Tú eres tan perfecta que me pareces un diablo. Mire, cuando los ven, dice la Biblia que era acabado en hermosura. Cuando tú ves a una persona, mire hermano, yo quiero que usted me escuche, mire. Cuando tú ves a una persona que se mira así y no ve nada por lo cual abrir su alma delante de Dios y decir, Señor, perdóname. La iglesia no he entendido la justicia de Dios, no he entendido la santidad de Dios, no he entendido la realidad de su propia naturaleza delante de Dios, su propia condición delante de Dios. Sí ha sido perdonado. Hermanos, nosotros hemos sido perdonados. Nosotros hemos sido aceptos en el amado. Eso es un tiempo auristo. ¿Sabe lo que es tiempo auristo? El tiempo auristo es un tiempo puntual. Es un tiempo puntual. No hay nada en nuestro idioma que pueda, que se pueda comparar con el tiempo auristo. No hay en el castellano y en el inglés, que son los idiomas más conocidos del mundo. No digo que más diferentes personas conocen porque el mandarín es el que más se habla. Bien, pero bueno, se habla solamente en una parte. Son tanto que lo hablan ellos nomás y es el que más se habla. Pero el auristo, el tiempo auristo en el griego del Nuevo Testamento es un tiempo que no existe en el español, ni existe en el castellano, ni existe en el gallego, no existe en idiomas modernos. Entonces tú no puedes, cuando dice que Dios nos ha hecho aceptos en el amado, cuando la Biblia dice que Dios nos hizo perfectos, con una sola ofrenda, dice hizo perfecto para siempre a los santificados. Eso es auristo. Y no hay otra imagen con la que se pueda comparar ese tiempo auristo que con el flash de una foto. El flash de una foto. Lo voy a mirar. ¿Cuántas hermanas de las que están aquí les gusta tirarse fotos? Lo voy a mirar. A veces yo me pongo a mirar el perfil y yo digo, mírala. Así como mirando para un lado, así con una luz, así. Muy regias y con santo y debido respeto. Tratan de verse bien y eso está muy bien. Ahora, nosotros, y esto lo tenemos que experimentar todos, tenemos una foto, que esa foto, recuerda cuando tenía pelo, que ya me estoy quedando, esas fotos son fotos que uno se queda. Y mira, José como tenía pelo ya la frente, igual a mí. O sea, pero hay una foto que no solamente los hombres y las mujeres, sino que nos quedamos con esa foto. Con la misma cámara, el mismo día, nos tiramos otra y no salimos igual. No sé si me estoy haciendo. Fue un momento puntual en que el flash atrapó una imagen de nosotros ideal. No se nos ven los granos de la cara, el pelo, los colores, el pelo se te ve súper hermoso. ¿Sí o no? A ver, ¿cuánto les ha pasado que miran la foto de una persona en su perfil de Facebook, de WhatsApp, y cuando la ven en la red dicen, ay? ¿Sí o no? ¿Pasa o no pasa? Y te están mintiendo, no están falsificando nada, esa es ella. Lo que en ese momento quedó así. ¿Sí o no? En ese momento quedó así bien, hermano, cuando la Biblia dice que Dios nos ha perdonado. Oiga esto. Cuando la Biblia dice que Dios nos ha amado. Cuando la Biblia dice que somos aceptos.
tecnología que nosotros tenemos en el expediente nuestro, que no lo tenemos nosotros, lo tiene Dios. Dios tiene un libro, ese libro de la vida, y en él ha escrito: acepto, amado, perdonado. Ahora, ¿me permite decirte algo? Ya te tengo que dejar. No lo voy a liar, no lo voy a liar. No lo voy a liar. Bueno, sí te voy a liar y te voy a liar. ¿Sabes qué dice la Biblia? Cuando el pueblo, escúchenme, mírenme un momentito, mírenme. Cuando el pueblo de Israel pecó contra Dios en el desierto, Moisés le dijo: perdónalos, o si no, ráeme de tu libro. Entonces personas que ven esta vez y dicen: y ahora no borres mi nombre del libro de la vida. ¿Sí o no? Sí. ¿Sabe lo que dice en el original ahí? Ahí nos dice: perdóname. Moisés dice: perdóname o ráeme. Y Dios le responde en la versión del 60: al que pecare borraré de mi libro. Al que pecare borraré de mi libro. Pero eso no es lo que se traduce. Así no se debe traducir eso. La palabra en el original hebreo, hermano, estamos hablando del original, no estamos hablando del castellano como se tradujo el original, no, del original. Dice: ¿quién que pecare borraré de mi libro? Es una pregunta. ¿Y Dios te me está diciendo, pastor, que entonces yo voy a vivir pecando como me da la gana y de todas maneras no me voy a borrar de ese libro? O si tú vives pecando como te da la gana y no te duele el hecho de pecar contra un Dios tan bueno y tan bondadoso, tú nunca estuviste escrito en ese libro. La evidencia de que tú has sido escrito en ese libro es un continuo, perenne, hermano, dolor en el corazón por el pecado. Un continuo, perenne dolor en el corazón por hacer las cosas mal delante de Dios. Hermanos, Dios es un Dios paciente. Yo tengo una pregunta que hacerte. ¿Y tú crees, Ofir? No te voy a preguntar cuántas veces tú pecas en el día. Pregúntemelo a mí. Muchas. Por eso el creyente tiene que vivir humillado, tiene que vivir de rodillas, tiene que vivir clamando, confiando en la paciencia, en las riquezas de su benignidad que nos guían al arrepentimiento. ¿Qué tú crees que Dios está mirando a Lubel y le dice: mentiste, te borré, te relato, te escribí, miraste, fuiste caminando por una tienda y miraste un vestido que a lo mejor te gusta mucho, igual que mi esposa? Todas sois así, o casi todas. Ay, ¿por qué Dios no me lo ha dado? Ay, Señor, la voy a borrar porque no es capaz de dar gracias por las cosas que le he dado y está mirando las que no le he dado. Bueno, Señor, perdóname, gracias por la vida, gracias porque puedo respirar, gracias. Te voy a anotar de nuevo. Hermano, si es así el libro de la vida de Dios, tiene una cantidad de rayones y borrones. No, hermano. Yo sé que esto es una doctrina que a algunos no les gusta, pero es la verdad. La paciencia de Dios es hermosa para nosotros. ¿Quieres saber si eres un hijo de Dios? Sí, pastor. Yo te pregunto, no te voy a preguntar si hubo un día, como dice Paul Washer, si hubo un día en que tú levantaste tu mano y aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Yo no te voy a preguntar por eso. Yo te voy a preguntar si cada día de tu vida, vives en un profundo deseo de amar, de honrar, de servir y de glorificar a Dios. La diferencia entre una oveja y un puerco es que el puerco se cae en el lodo y ¿qué hace? La oveja cae en el lodo y comienza a gemir por salir bien. Pero quedémonos con esta bendición. Nuestro Dios es un Dios paciente. Padre, gracias por tu misericordia. Mi Señor,
Perdóname por mis pecados. Perdóname, Señor. Lo que te he dicho en secreto, te lo digo ahora en público. Perdóname, Señor. Perdóname. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname por haber hecho lo malo ante ti, Señor. Perdóname, Señor. Ayúdame. Yo no te voy a pedir que me tengas paciencia porque sé que me la tienes. Pero ayúdame a serte fiel, Señor. Señor, vamos ahora. Retiro todo lo otro que te he pedido. Sé que te he pedido muchas cosas en la vida, pero ahora te pido que no escuches nada de eso y que escuches una sola cosa. Tenme misericordia y sálvame, Señor. Tenme misericordia y perdóname, Señor. Perdona a mis hijos, perdona a mi esposa, perdona a los hijos de mis hijos y ayúdanos a vivir en santidad para ti, Señor. Escúchame, escúchame, Señor. Caiga yo en tus manos y no en manos de los hombres, porque tus manos son manos de amor, de paciencia, de bondad. Jesús, Dios Padre eterno, en el nombre de Jesús, oramos por Cristo Jesús.